pero no estoy amargada. El verano pasado, tuvimos una fiesta enorme para mi hermanito en su 6º cumpleaños. Castillos inflables, guerras de balones de agua, una barbacoa y, por supuesto, un pastel gigantesco. Mi fiesta será mucho, mucho más pequeña. Solo un pastel, en realidad, incluso para eso, mamá no tenía harina para hacer la masa. Pero no estoy amargada. Troto enérgicamente por el camino hacia la casa de los Parkers. Solo baja al pueblo rápidamente y mira si tienen algo de harina, y luego apresúrate al regreso, dijo mamá. Y ponte tu impermeable y guantes, Laura. Levanto la vista hacia las sombrías nubes grises que siempre parecen estar cubriendo el cielo, y dudo que un impermeable y guantes vayan a ofrecer mucha protección. Llamo a la puerta principal de la casa de los Parkers cuando llego, sintiéndome un poco tonta. Doña Parker probablemente estará en el mismo lugar en donde estaba cuando vine la última vez. Extendida sobre el piso de la cocina, cubierta en llagas supurantes y con unas cuantas ratas mordisqueándole la cara, y es ahí donde está aún, pero dado que ha pasado una semana desde que vine, ahora es huesos en su mayoría, con algunos pedazos cartilaginosos colgándole, y no le importa en lo absoluto cuando agarro todo el bote de harina y la bolsa de azúcar que tenía en la alacena. Las bombas, con sus vapores venenosos y sus nubes infecciosas, nos agarraron desprevenidos a casi todos nosotros, pero Doña Parker creía en que siempre había que tener una alacena bien surtida. Me voy rápidamente, sin esperar a ver si Don Parker sigue con vida. La última vez, estaba llorando y rogándome que lo llevara conmigo, pero no pude bajar su silla de ruedas por las escaleras, y perdí el control de ella. Él se cayó hasta el fondo, pero lo escuché gruñendo mientras salía corriendo por la puerta, así que sé que estaba vivo entonces. Las ratas probablemente ya lo han reclamado para este punto. Ni siquiera reviso, solo salgo corriendo por la puerta de nuevo y voy hacia mi casa con la harina y la azúcar. Mamá termina de mezclar mi pastel y enciende una fogata para hornearlo. Mientras tanto, aplico desitin en las peores llagas del rostro y brazos de mi hermanito, y luego medico las mías. Hoy están peor, y dudo que haber salido haya ayudado, incluso con el impermeable. En un mes, más o menos, de seguro vamos a estar muertos como los Parkers, quienes no tenían un sótano en el cual refugiarse cuando las bombas cayeron. Mi pastel huele maravilloso a medida que se hornea. Mi hermano me hizo un dibujo genial de nosotros dos pescando juntos, y mi mamá incluso encontró candelas para mi pastel. Estoy segura de que esta será mi última fiesta de cumpleaños de todas. Pero no estoy amargada. Lo que no te dicen de los muertos. No quiero sonar grosero, pero los muertos son bastante despistados. Siempre los he visto. Cuando era más joven, todos pensaban que solo estaba hablando con amigos imaginarios. Después de un par de años, cuando escuché a mi madre discutiendo por el teléfono acerca de llamar a un psicólogo, entendí con quién había estado hablando en realidad. Verás, los fantasmas no tienden a darse cuenta de que están muertos, y no se ven como se ven en las películas. Se ven justo como nosotros. Soy bastante inteligente para ser un niño de 13 años, así que comencé a notar ciertos patrones para diferenciarlos de los vivos. Pueden ser un poco más aislados que las personas vivas, o puede que los veas tratando de hablar con personas que ni siquiera los notan. Algunos de ellos se pueden dar cuenta de que yo soy diferente, de que los noto. Como este sujeto que vi hoy después de la escuela. Ahora soy un chico grande, y no necesito que mi madre me venga a recoger. Él estaba parado lejos de los demás padres. No les hablaba, solo me observaba. Fue así como supe que era un fantasma. Me le acerqué, le dije que sabía lo que era y le pregunté cómo podía ayudarlo. No recuerdo mucho después de eso, y creo que fue por lo que comenzó a suceder horas más tarde. Cuando llegué a casa, mi madre estaba llorando en el piso de abajo. Traté de hablarle, pero no me prestó atención. Ella debió de haber muerto esta mañana, de alguna forma. Es normal que los fantasmas nuevos no me hablen.
Pero ahora han llegado algunos oficiales de policía y reporteros, y no me hablan tampoco, al igual que mi madre. Es extraño, nunca he visto a tantos fantasmas reunidos en un mismo lugar. ¿Por qué es que nadie me habla? No es tu rivalidad fraternal promedio. Creo que cuando tienes un gemelo, escuchas mucho acerca de esta supuesta telepatía entre gemelos. Pero no porque en realidad suceda, sino porque todos preguntan si sucede. Bueno, no creo que fuera así. A pesar de todas las veces que fuimos fastidiadas por otros niños preguntándose si sabíamos los pensamientos de la otra, en realidad nunca podíamos. Mi nombre es Ace, y mi hermana gemela se llama Willow. Por no querer ser parte de la tendencia de rimar nuestros nombres, o nombres con la misma letra, nuestros padres decidieron que íbamos a ser árboles. En definitiva, no eran los peores nombres con los que pudimos haber terminado. He escuchado rumores de que nuestra abuela sugirió nombrarnos Beverly y Bailey. Creo que me hubiera muerto de la vergüenza si tuviera que lidiar con mi familia llamándome Beth todo el tiempo. Es solo que parece un nombre de mamá, ¿sabes? En fin, eso no viene al caso. Willow y yo siempre fuimos un tanto competitivas entre las dos, aunque siempre se veía como que yo estaba del lado del perdedor. De hecho, ni siquiera era que yo era competitiva con ella, era que no tenía permitido ser buena en algo a menos que ella también lo fuera. Ella tenía que ser mejor. Quería toda la atención. Yo jugaba fútbol. Ella lo jugaba mejor. Yo tenía calificaciones excelentes. Ella tomaba mi trabajo o lo copiaba, y lo hacía pasar como el suyo. No había manera de estar adelante de ella. Claro, sabía que yo era más inteligente que ella, pero que estuviéramos en la misma clase no ayudó. Que ella fuera la favorita de todos tampoco ayudó. No estaba celosa, no exactamente. Pero me sentía decepcionada de mí misma con frecuencia. Puede ser que lucíamos idénticas, pero todos podían discernir la diferencia. Ser mejor en todo hizo que Willow destacara a mi lado. Cuando teníamos 16, las cosas cambiaron por un breve tiempo. Fuimos a una fiesta, y esa noche creo que me di cuenta de que mi hermana era verdaderamente maligna. Más que una rivalidad fraternal, ella tenía que odiarme. No ha pasado mucho como para que me sienta totalmente cómoda hablando de la situación, pero haré lo que pueda. Íbamos a ir a la fiesta juntas, el tipo de fiesta a la que te tenías que escabullir por una ventana mientras tus padres dormían. Para variar, mi hermana quería que la opacara. Me ayudó a vestirme y me puso mi maquillaje. Me hizo verme hermosa, mientras que ella se vistió de forma casual. Es como si hubiéramos cambiado roles en el espejo. Creo que eso era lo que quería. Nos escabullimos justo después de las 11. El carro de un amigo de ella estaba esperando por la calle para llevarnos a la fiesta a unas cuadras de distancia. Cuando llegamos, el ex de Willow no dejaba de fastidiarnos. Nos acechó alrededor de la fiesta, y cuando Willow me dejó para ir a hablar con otras personas, él estaba convenido, de pronto, de que yo era ella. Para este punto, yo ya estaba pasada de tragos, y pensé que sería gracioso seguirle la corriente. Lo besé, y para cuando terminamos en una habitación a solas, me di cuenta de que había cometido un error. Traté de decirle que yo no era ella, pero él me dijo que ya no le importaba. Que me viera como ella era suficiente. Las cosas se fueron cuesta abajo desde ahí, y cuando vi a Willow asomar su cabeza en la habitación, pensé que había venido a salvarme. Pero no lo hizo. Observó cómo ocurría todo, y se marchó antes de que él me abandonara ahí, destrozada. Me jodió. No sabía a quién decírselo. Mi hermana lo había visto todo, y nunca le dijo a nadie, así que yo hice lo mismo. Lo mantuve en silencio, y empecé a escribir mis sentimientos en un diario. Me torné más y más deprimida. Llegó al punto en el cual mis padres en verdad estaban preocupados, y me llevaron a un terapeuta. Aunque no estaba lista para discutir lo que había pasado, el terapeuta pareció ayudarme de alguna forma, me dio una persona imparcial con la cual podía hablar.
De hecho, que mis padres estuvieran tan preocupados por mí me hizo recibir más atención que Willow. No duró mucho. Dentro de un mes, las cosas empeoraron. Willow decidió que si yo podía estar deprimida, entonces ella también. Me robó mi diario y le dijo a nuestros padres que era de ella. Entraron en pánico. No podían tener a su hija favorita convirtiéndose en la cosa patética en la que yo me había convertido. Se robó mi tragedia, habló abiertamente de lo que su ex le había hecho a ella. No me atrevía a decirle la verdad a nadie, no estaba lista para admitir lo que él me había hecho. Pero ella no se contuvo, y las cosas solo siguieron agravándose. Ella había empezado a mentir acerca de mí, le dijo a todos que yo había visto lo que le sucedió y no hice nada por buscar ayuda. El mundo entero estaba en mi contra, y mis padres me retiraron de terapia. Decidieron que mi tristeza era, en realidad, culpa por no haber ayudado a mi hermana, y que no me merecía sentirme mejor. La vida se convirtió en un infierno. No había escapatoria. Conseguí un diario nuevo, me hundí aún más en mis sentimientos, comencé a automutilarme solo para que pudiera sentir algo que no fuera tristeza. A nadie le importó en lo absoluto. Aunque había vivido ante la sombra de mi hermana toda mi vida, esto era peor. Era marginada. No había nada que no se pudiera utilizar en mi contra de alguna forma. Sentirme mal no estaba bien, ninguno de mis problemas existían, fui etiquetada como una mentirosa que estaba tratando de robarse los problemas de Willow. Descubrieron que me estaba hiriendo. Tuvo que haber sido porque Willow lo hacía también. Todo tenía que ser por ella. Todos creían que yo era la que estaba tratando de robarse su vida, su dolor. No se me permitía ser mi propia persona. Esto se extendió hasta que cumplí 18. El año escolar ya casi había terminado, al igual que todo lo demás. Me podría mudar y sería libre finalmente, pero no sabía cómo lidiar con el pasado, necesitaba hacer algo para que ya no fuera perseguida por ello. Solo pude pensar en una alternativa. Planifiqué por semanas cómo lo haría. Me tomó un tiempo para canalizar el coraje, pero me iba a suicidar. A nadie le importaba mi existencia entera, todos estaban asqueados de lo que Willow los había convencido acerca de mí. Cuando nuestros padres encontraron el cuerpo, también encontraron el diario. El diario con H escrito en la parte frontal. No contenía mucho, solo disculpas y los detalles de un suicidio anticipado. Se veían devastados, pero, al mismo tiempo, aliviados. Su hija bochornosa le había hecho un favor al mundo. Nunca creyeron en todos los problemas que Ace tenía, nunca comprendieron que su dolor había sido robado y utilizado en contra de ella. Ni nunca lo sabrían. Nunca quise la vida de mi hermana. Quería mi propia vida. Ahora soy la única para vivirla por las dos. Ella me quitó mi vida por rencor, pero no se dio cuenta de cuánto se llevó a robar mi muerte. Mi nombre era Ace, pero mi hermana se robó la última parte de mí cuando colapsó en el piso del baño sosteniendo mi diario. Finalmente tengo mi vida de vuelta, todos saben lo que me pasó. Todos saben cuán dura fue mi vida, y vieron el dolor que he atravesado. Ahora todos me llaman Willow. Hoy cumplí 162 años, y no hay señal de que se detenga. Cuando nací en Londres, la máquina de costurar acababa de ser introducida en el mundo. Antes de mi adolescencia, la dinamita se convirtió en una realidad. Y cuando me casé con mi primera esposa, las únicas cosas con alas eran de la naturaleza. Los aviones estaban en el futuro distante. Luché en la Primera Guerra Mundial con cabello gris, y observé la Segunda pasar con un bastón en mis manos. Para cuando la bomba nuclear había sido lanzada, pensé que ya lo había visto todo, y que pronto me uniría a los soldados caídos en la vida después de la muerte. Me equivoqué. Y descubrí eso el día en el que mi esposa falleció, en 1947. Ambos habíamos excedido nuestras expectativas de vida, hasta que una mañana de invierno, su cuerpo yacía gélido a mi lado, su respiración enmudecida, y la luz en sus ojos extinta. Desde el reverso de su cabello gris, casi podía pretender que estaba viva. Y, por una hora, lo hice.
Mis ojos se inflamaron con lágrimas cuando me di cuenta de que, sin ella, ya no valía la pena vivir mi vida. Así que caminé a mi vestidor y me acerqué al cajón superior. Mis manos arrugadas buscaron hasta el fondo, temblando cuando encontraron el metal frío envuelto en trapos viejos. Y, sacando el revólver cargado, me dirigí de vuelta a la cama, escurriéndome por las sábanas. Acostándome al lado de mi esposa, esta vez para siempre. Alzando el arma a mi sien, no sentí duda alguna. Había terminado con este mundo, acabado. Mi propósito fue completado, y, con el fallo de mis capacidades físicas, y la lentitud de mis capacidades mentales, prefería morir antes que deteriorarme. Casi estaba emocionado por jalar el gatillo. Y cuando lo hice, solo fui recibido por un sonido. Clic. Fruncí el ceño, revisando el cilindro para asegurarme de que el barril tuviera municiones. Lo descarté como una bala descompuesta, y levanté el arma de nuevo. Una vez más, jalé el gatillo. Clic. Clic, 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 clic. Una vez por cada bala, y todas ellas no pudieron cumplir con su tarea. Así que proseguí con la medicación que los doctores me habían prescrito para mis últimos años, ahogando múltiples recomendaciones que me hicieron hasta que la oscuridad me sobrecogió. Pero entonces desperté bajo mi propio vómito con los restos de la medicación desperdigados por encima de mi cama, y mi cuerpo debilitado pero todavía bastante vivo. En el funeral de mi esposa, decidí permitirle a la naturaleza que tomara su curso. Esperar a la muerte de la forma típica, hasta que la edad avanzada me reclamara. Pero luego pasó una década, y otra, y otra. Cada tantos meses, intentaba suicidarme de nuevo, pero en cada instancia el fracaso me aguardaba. Saltar de un puente encima de concreto me profirió huesos rotos, pero no la muerte. Ahogarme resultó en que despertara boca arriba y escupiendo en la costa. Sofocarme siempre terminaba en una fuga inesperada en la que el aire era capaz de entrar, reviviendo mis células hambrientas. Ningún científico respetable creía mis declaraciones. Al igual que ningún doctor, aunque frecuentemente estaban perplejos. Y cada año, más de mi cuerpo se deterioraba. Perdí mi pie ante la diabetes, los nervios de mi mano derecho han expirado, mis ojos han perdido su visión precisa desde hace mucho. Para la década de los 80s, estaba completamente sordo. Para el 85, ya no me podía parar. Y para los comienzos del nuevo siglo, mis pensamientos llegaban con lentitud, pero aún retenía consciencia. Simplemente escribir esto tomó 3 semanas, pues mi atención disminuía y se recuperaba, y mis errores de editado eran tan frecuentes que mi amigo apenas podía transcribir este fragmento. Y no fue hasta solo la semana pasada que finalmente escuché de un científico con una explicación de lo que me está ocurriendo, siendo explicado por el mismo amigo que transcribió esto para mí. Existe una teoría en la ciencia que plantea que siempre y cuando exista una posibilidad para que alguien permanezca con vida, entonces permanecerá con vida. Que, debido a posibilidades infinitas en universos infinitos, siempre existirá una versión de mí que nunca morirá. Que, a pesar de que fallezco en el 99% de los universos que me contienen tras cada intento de suicidio, solo importa el 1% de las veces en donde sobrevivo. Porque mientras exista una mota de posibilidad de que pueda vivir, habrá una versión de mí que vivirá. Puesto que solo estoy consciente en el universo en donde estoy vivo, ninguno de los demás universos importan. No termino de entenderlo, pero mi amigo me aseguró que esta teoría, la inmortalidad cuántica, puede ser bastante real. Y que mi edad es una prueba de que sí es real. Lo que es aterrador para ti, no es que yo estoy experimentando la inmortalidad. Es que tú también podrías, pero no lo sabrás hasta que los años se escapen y la muerte nunca llegue. Especialmente porque, en términos astronómicos, el universo en el cual podrás experimentar la inmortalidad seguramente no será este en el que vivimos, así que nunca habrás leído esto. Nunca sabrás qué sucederá hasta que suceda. Y no podrás escapar.
El paciente con el diagnóstico vacante. La semana pasada, cuando estaba tomando un descanso a la mitad del turno nocturno en el hospital, uno de los enfermeros llegó corriendo, luciendo agitado. Claire, te necesito en la sala B, me dijo. Su rostro estaba tan blanco como las paredes que nos rodeaban. Cerré mi libro y estiré mi cuello para echar un vistazo a la sala de emergencias. Ser arrastrada en medio de mi receso no era nada nuevo, pero usualmente pasaba durante una emergencia, cuando todas las manos eran necesitadas. Sin embargo, la sala de emergencias estaba vacía esta vez. Había un borracho durmiendo sobre una fila de bancas, pero, además del sonido de sus ronquidos, todo estaba en silencio. Tampoco había nadie preparándose para la llegada de múltiples víctimas. Si hubiésemos recibido una llamada, habría personas alineándose por la puerta con camillas. Aún así, a pesar de las apariencias, Sris no hubiera venido por mí si no fuera importante. Me levanté y salí del cuarto de descanso. ¿Qué pasa, Sris? Pregunté mientras lo seguía velozmente. Si había una emergencia, cada segundo contaba. Sris contestó. Hay un hombre caucásico de unos 40 años que acaba de llegar. Parece estar angustiado, pero no deja que nadie se le acerque. Levanté una ceja. Está bien. Démosle una mirada. ¿Los paramédicos dijeron algo acerca de su condición? Sris negó con la cabeza. Llegó por su propia cuenta. Vino desacompañado. Parecía sobresaltado, pero no dijo por qué. Titubeó por un momento. Hay algo raro en la manera en la que camina. Asentí. No siempre recibíamos pacientes con historiales clínicos interesantes, en especial con los pacientes sin cita. Según la poca información que Sris me había dado, solo podía asumir que el paciente se había herido su pierna o algo por el estilo. Si quería saber qué estaba sucediendo, tendría que examinarlo por mí misma. Entré a la sala de examinación B y encontré al paciente parado en la esquina. Era alto, pero no extrañamente, vestía con un traje elegante, zapatos negros pulidos y guantes blancos de seda. Cada uno de los botones en su camisa formal estaba cerrado. De hecho, se veía incómodamente rígido. El cuello de su camisa se presionaba contra su nuez de Adán tan ceñidamente, que solo podía suponer que dejaría una marca. Podía escuchar sus alientos trabajosos y alarmados mientras batallaba para inhalar a través de la constricción. Como muchos hombres calvos de la mediana edad, su cabello había gravitado hasta su mentón, pero todavía podía leer la preocupación y el terror a través de la barba escondiendo sus facciones tensas. Sus ojos se disparaban de lado a lado, como un gato de reloj antiguo. Si hubiera tenido que adivinar con base en su atuendo, mi dinero habría ido a que era un conductor de limusina, pero, incluso entonces, la calidad de su traje desastre parecía estar unos niveles más arriba que el uniforme usual. Hola, señor. Mi nombre es Claire, y este es Sris. Estamos aquí para ayudarlo, le dije suavemente. Él se sacudió, pero no contestó. Sris suspiró. No ha dicho palabra desde que llegó aquí. Ni una sola. Di un paso hacia adelante, y vi que la mandíbula del hombre se contrajo en respuesta. Levanté mis manos de forma no amenazadora, y di otro paso con lentitud precavida. He venido aquí para ayudarlo. ¿Está bien? Mi mano se deslizó hacia mi estetoscopio. Él me observó con ojos casi imposiblemente dilatados, mostrando apenas un fragmento de sus iris verdes. Supuse que debió de haber estado consumiendo drogas duras. Señor, necesito ver sus signos vitales. No dolerá, lo prometo. Continuó observándome fijamente, pero no hizo ningún esfuerzo por escapar en tanto acortaba la distancia entre nosotros. Coloqué la pieza pectoral contra él y me coloqué los auriculares. Cerré mis ojos y escuché, esperando oír un corazón escandaloso, pero nunca llegó un latido. En su lugar, había un sonido constante y hueco, como el zumbido de las profundidades del océano, o el resonar cósmico de la radiación solar. Jalé mi estetoscopio y lo coloqué en mi propio pecho para probarlo. Funcionaba bien. Podía escuchar el golpeteo de mi corazón.
Ahora, casi tan inquietada como Tris, puse el estetoscopio de nuevo en el paciente mudo. Aún así, lo único que escuché fue ese mismo ruido de otro mundo. Tris levantó el historial vacío y me miró. ¿Pulso?, preguntó, nervioso. Me debatía entre no asustar al paciente y darle a Tris una respuesta honesta. Tenía la esperanza de que Tris entendería el gesto sutil de cabeza que hice. No había razón para que el paciente no tuviera un latido. No había forma de que no estuviera vivo. Estaba respirando, moviéndose y respondiendo a lo que sucedía a su alrededor. Era callado, claro, pero se veía normal en cualquier caso. Quizá el estetoscopio no podía capturar su latido encima de las capas gruesas de su traje. Di un respiro tranquilizador y acerqué mis brazos por detrás para tratar de levantar su camisa. Sin embargo, el hombre me detuvo. Me pegó en el brazo con el suyo rápidamente, y aunque el impacto fue ligero e indoloro, el movimiento como tal fue suficiente como para pararme en seco. Me alejé. Los costados de mi rostro sudaban a medida que alzaba mis manos para enseñarle de nuevo que no pretendía hacerle daño. La forma en la que el brazo se movió no fue normal. Fue, de hecho, distintivamente anormal. No estoy segura de cómo describirlo sin hacer que suene estúpido. Pero, ¿conoces esas decoraciones inflables largas y coloridas afuera de las ventas de automóviles? Esas figuras cilíndricas con caras juguetonas que revolotean. Por más tonto que suene, el movimiento de su brazo me recordó a eso. La manera en la que se dobló, las ondas que desplazó por su ropa mientras se estiraba, esa fue la única imagen que evocó. Me sequé mis cejas y observé al hombre. Está bien. Lo siento si te asusté. Solo quiero revisar tu pulso. Se estremeció. Podía ver ese efecto extraño de nuevo, esta vez a lo largo de todo su cuerpo. La manera en la que se movía no estaba bien. Di un paso hacia atrás y agarré el brazo de Tris, jalándolo hacia afuera de la habitación para una conversación de uno a uno. Dijiste que estaba caminando raro. ¿Qué quisiste decir con eso?, le pregunté con un tono susurrante y estresado. Tris miró hacia abajo. No parecía que quisiera responder, quizá pensó que no le iba a creer. Una bandera en un asta. ¿Qué? Sus piernas, frunció sus cejas, se veía como banderas en astas. O como esa especie de conos anaranjados en los aeropuertos. Mira, sé que suena loco, pero, te creo, lo intercepté. Podía sentir su alivio conforme evacuaba un suspiro. ¿Debería llamar a un doctor? Sí. Tris trastabilló por el pasillo. No estaba segura de si su apuro era para conseguir ayuda lo más rápido posible, o para distanciarse del hombre dentro de la sala de examinación B. No lo podía culpar si era la segunda. Incluyo yo me quería ir, y había visto todo tipo de horror entrar por mi sala de emergencias con el transcurso de los años. Di un vistazo a la habitación, pero, cuando lo hice, el rostro del sujeto estaba a centímetros del mío. Grité y salté hacia atrás. Él retrocedió por el terror, moviéndose lentamente a su lugar en la esquina de la habitación. Su cuerpo no se movió como tal, sino que se ondeó. Se hundió en una posición fetal y sostuvo su cabeza entre sus manos temblorosas. Lo siento. Solo me asustaste, le digo, recuperando mi compostura. Su cabeza se alzó lentamente y sus ojos se enfocaron en los míos. A pesar de que no salió ningún sonido, sus labios se movieron y pude haber jurado que estaban formulando un pedido de ayuda. Pero, justo cuando estaba a punto de contestarle, la doctora irrumpió en la sala. Me dicen que tenemos un caso problemático en nuestras manos, dijo, con la ausencia de modales típica de los veteranos de la sala de emergencia. Doctora Ulmar, algo está malo con... Bueno, vamos. Levántate, le ladró al paciente. Si la marea puede convertir piezas rotas de una botella de cerveza en piedras lisas, entonces la sala de emergencia puede hacer lo opuesto con la empatía de su personal. Especialmente cuando la doctora en cuestión ha estado de turno por casi 48 horas. El hombre se quedó en su lugar, retrayéndose ahora más que nunca.
No puedo examinarlo en el suelo, señor, dijo la doctora Ulmar secamente. Si quiere tratamiento, va a tener que cooperar. Me mordí el interior de mis mejillas. Por lo general, una enfermera no estaba en posición de hablar en contra de un doctor, pero yo tenía años de antigüedad a mis espaldas. Aún así, usaba mi autoridad con frugalidad. Era imperativo que mantuviera un ambiente de trabajo agradable. Doctora Ulmar, lo está asustando. Ella emitió un resoplido ofendido. Ponlo en la cama. Asentí y me arrodillé frente al sujeto en traje. Necesitamos moverte. Te prometo que te vamos a mejorar, ¿sí? Él negó con la cabeza. Sus labios tiritaban y sus ojos mostraban tanto desesperación como un miedo casi tangible. No te haremos daño, suspiré. Podía sentir la paciencia de la doctora declinando. Extendí mi mano. Vamos, hay que levantarte. Se movió. Solo un poco, pero pude darme cuenta de que estaba a punto de tomar mi mano y levantarse. Sin embargo, pareció que la doctora Ulmar había esperado suficiente. Sin una advertencia, pisoteó hacia nosotros, le agarró el brazo y jaló. No te puedo decir con seguridad cómo sucedió. Todo pasó demasiado rápido. Sé que uno de los botones en su camisa se desprendió. Lo encontré más tarde bajo la cama cuando estaba limpiando la habitación. Creo que la doctora Ulmar jaló con tanta fuerza, que salió disparado, y su camisa se abrió solo un poco. Escuché el sonido de un globo desinflándose a medida que sentí una corriente de aire abrazador sisear desde mi paciente. Luego, su figura pareció marchitarse, y escuché algo golpeando el piso. La doctora Ulmar dejó escapar un grito no característico mientras trastabillaba hacia atrás y observaba la escena. Yo, por el otro lado, contemplé perpleja la pila de ropa que yacía frente a mí. Había un bulto en medio de ella. Me acerqué al traje y lo agarré con gentileza, como un mantel usado. Ahí, bajo la tela suave, estaba su cabeza con un pedazo de su espina dorsal colgando de ella. No sé si grité, o si la impresión fue tan grande, que me quedé adormecida emocionalmente. Solo recuerdo ver la cabeza inexpresiva inerte mientras se mecía de atrás hacia adelante hasta detenerse. No había sangre, ningún olor, ni quejidos de agonía. Solo una cabeza perfectamente, casi quirúrgicamente, decapitada, y un traje vacío. No encontré ninguna tarjeta de identificación en el hombre, ni nadie se presentó para buscarlo, y, sin sus manos, era imposible procesar sus huellas. Hasta donde sé, su cabeza fue enviada al forense para una autopsia, en donde fue preservada o descartada. Probablemente nunca sabré lo que le pasó, pero, basándome en el miedo que vi en sus ojos, tengo el presentimiento de que fuera lo que fuera que haya sucedido, no fue intencionado. El alumno nuevo. Esta historia me sucedió hace algunos años, y fue un evento muy traumático. En tal medida, que había preferido nunca contarlo. Sin embargo, ahora me he decidido a hacerlo como una forma de desahogo, y para demostrarme a mí mismo que aún me queda el valor para enfrentarme a los viejos fantasmas del pasado. Era el primer día de una nueva etapa escolar, la entrada a nivel secundario. Esa en la cual uno deja de ser un niño y pasa a ser adolescente. Una época de cambios, donde la descarga hormonal en el torrente sanguíneo nos vuelve inestables, inseguros y, al mismo tiempo, nos da esa sensación de ser invencibles, de poder realizar cosas imposibles. Somos temerarios y crédulos. Es en esta etapa donde se define a la persona que seremos en el futuro. En mi caso, ese futuro se veía lleno de oscuras nubes. Sobre todo por lo que pasó aquel día. Un día emocionante para todos los novatos, un nuevo colegio, nuevas personas a quienes conocer y nuevos profesores a quienes admirar, y otros a quienes odiar. Llegó el gran día del cambio, el inicio de una nueva etapa en la que me convertiré en hombre, había pensado. En esta escuela puedo ser una persona muy diferente a la que fui. Aquí nadie me conoce, y le sacaré partido a eso. Estos eran mis pensamientos mientras me dirigía al umbral del colegio.
Una renovada puerta de metal macizo me hizo preguntarme si había sido sacada de alguna prisión o correccional. Tan sumido iba en mis pensamientos y emociones, que tropecé torpemente con los peldaños de la pequeña escalinata de la entrada. No hubiera sido tan malo si no hubiera pasado justo cuando sonó la campana de entrada, y todos voltearon a verme despatarrado en el suelo. Claro, las carcajadas no se hicieron esperar. Con desesperación, me levanté y entré corriendo a la institución educativa. Quería correr a toda velocidad para huir de las burlas, pero me había torcido un tobillo y cojeaba. Aún así, trataba de avanzar rápidamente. Claro que las cosas empeoraron. El director de la escuela me detuvo por ir demasiado rápido. No está permitido correr en los pasillos, me dijo. Se nota que eres nuevo. Te dejaré ir por esta vez, continuó mientras mantenía la mandíbula apretada, como conteniendo la ira. Pude sentir toda la presión de su mandíbula en mi brazo atenazado por sus manos largas y huesudas. Me hizo daño en el brazo izquierdo, así que ahora cojeaba del pie derecho, mientras que tenía encogido el brazo izquierdo a la altura de las costillas. Me imaginé a mí mismo mientras renqueaba como si fuera el jorobado de Notre Dame. Excelente comienzo en el cole, pensé. Con la cojera y el brazo lastimado, apenas llegué a tiempo para la primera clase. Entré al salón y resultó que me había equivocado de aula. Sentía en la espalda las miradas burlonas de todos los demás alumnos cuando me retiraba a buscar el aula correcta. Llegué por fin, obviamente con retraso, y el profesor me pidió mi nombre y me bajó un punto por impuntual. Dijo que debíamos aprender que la puntualidad en su clase era muy importante, así que nos iba a dar un ejemplo claro de lo que sucedería si rompíamos esa regla. Aquí tengo un profe al que odiar, pensé. Las horas de clase fueron tediosas, y finalmente llegó la hora del almuerzo. Al ser el primer día, les había dicho a mis padres que me arriesgaría a comer lo que ofrecieran en el comedor, a sabiendas de que esa comida no tiene muy buena reputación. Y los rumores eran ciertos. La comida era basura, pero yo tenía tanta hambre, que devoré lo que había en mi plato, que era algo así como una combinación de puré de papa con engrudo. Las siguientes 2 horas transcurrieron sin más situaciones incómodas, pero, un poco después, una sensación recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Un tremendo escalofrío me dejó pasmado. No puede ser. No, Dios, por favor. Ahora no. Imploré mentalmente. Pero mis plegarias fueron respondidas con un terrible dolor abdominal. Sabía muy bien lo que significaba aquel espasmo. No, diarrea no. Maldita comida del infierno. Gruñí, y con cada maldición que lanzaba hacia la cocina y la cocinera responsable de mi estado, los cólicos y el dolor iban en aumento. No puedo tener un accidente aquí mismo, no ahora. Tengo que salir de aquí e ir al baño. Haciendo un gran esfuerzo para que no se me notara mi infierno personal, le pedí permiso al profesor para salir al baño. El muy desgraciado se negó, diciendo que en su clase no daba tales permisos. La urgencia de mi situación me dio el valor para mandarlo al diablo y salí sin su permiso, y mientras me amenazaba con reprobarme, la puerta del aula se cerraba a mis espaldas. Fui recorriendo pasillo por pasillo la enorme escuela. No había ni un alma. Todos estaban en clases y yo no sabía dónde había un maldito baño. 3 niveles tenía ese colegio, y recorrí los 3 en medio de un sufrimiento tan grande como lo es el resistir el embate de un intestino enfermo, con un brazo lastimado y con un tobillo torcido. La eternidad existe, yo la pude comprobar mientras iba como un alma en pena pasillo por pasillo, nivel por nivel. No encontré nada en los 2 primeros pisos. Un sudor frío me perlaba la frente y me empapaba la camisa, producto del tremendo esfuerzo que estaba realizando. Revisé todo el 3er nivel, y entonces encontré un corredor que parecía demasiado oscuro para estar a plena luz del día. Pero mi situación me hizo recorrerlo sin ningún temor. La oscuridad me iba envolviendo con cada paso que daba, pero no me importaba. Seguí avanzando y alcancé a ver la puerta de los baños.
Estaba ennegrecida, como chamuscada, y recordé que la escuela acababa de ser reinaugurada debido a que hubo un incendio. Recordé que durante el almuerzo había escuchado a unos alumnos decir que, en el incendio, murió el antiguo velador. Que su fantasma a veces se dejaba ver por el colegio. Otro de esos alumnos lo negó y dijo que el velador no murió, sino que quedó completamente desfigurado, pero que aún vivía en la escuela porque no tenía casa propia. Esos recuerdos se disiparon cuando llegué a la puerta del baño de hombres. Con temor de que estuviera cerrada, giré la perilla. La puerta se abrió y corrí como pude a uno de los privados para poder desahogar las tremendas contracciones de mi pobre sistema digestivo. Muchas sensaciones se agolparon en mí. Dolor, angustia, rencor hacia la cocinera, y hacia el director y los maestros. Al final, quedó un alivio profundo. Lo había logrado. Me disponía a marcharme cuando, entonces, lo inimaginable sucedió. Las luces comenzaron a parpadear, y la oscuridad se hizo presente de pronto. Me estaba jalando los cabellos de desesperación por todo lo malo que me había pasado cuando llegó la luz nuevamente. Suspiré aliviado, pero vi algo terrible al disponerme a salir del privado, algo que nunca imaginé que podría suceder y que me sacó un grito de verdadero horror. ¡No! Maldita sea, no hay papel. Mi voz retumbó por todo el baño y me fue devuelta en forma de interminables ecos. Lágrimas de rabia se asomaban en mis enrojecidos ojos. Con los puños apretados, di un golpe fuerte a los paneles del privado. En eso, mi rabieta fue interrumpida por una voz. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó la persona que estaba en el privado contiguo. En mi desesperación por entrar al baño, no me fijé si había alguien más ahí. Suspiré aliviado, y con mucha pena por todo lo que había gritado, le dije que sí. Toma, te paso el papel por abajo. Ahora eran lágrimas de agradecimiento, estaba conmovido y mi fe en la humanidad se había restaurado enteramente. Vi el blanco rollo de papel asomándose por debajo del panel derecho del privado, sostenido por una mano completamente descarnada y sanguinolenta. Ese mismo día me cambié de colegio. Los alumnos aún hablan de lo que le pasó a uno de los alumnos de nuevo ingreso. Era un joven discapacitado que cojeaba, que enloqueció y que se salió corriendo de la escuela gritando con los pantalones caídos. Culpa del superviviente. Hola. Mi nombre es Gillian. Y soy una superviviente. Estoy completando esta asignación para mi grupo de apoyo del síndrome del superviviente. Nos encontramos semanalmente para procesar nuestros sentimientos y estar ahí los unos para los otros. Cuando comencé a ir, solo éramos unos cuantos de nosotros, pero ahora somos casi 30. El grupo es dirigido por Ernest. Es un hombre muy amable y servicial. Esta semana, Ernest nos pidió a todos que escribiéramos una carta explicando por qué experimentamos culpa del superviviente. Dice que no tenemos que compartirla, pero que es importante que comprendamos de dónde proviene el dolor. Así que este es mi intento. Tengo culpa del superviviente porque soy una víctima del carcelero. No, esa no es la razón. Y mierda, que no debo decir que soy una víctima. Ernest dice que somos supervivientes. Sobrevivimos por una razón. Nadie nos puede victimizar aparte de nosotros mismos. Pero, a veces, no me siento como una superviviente. Siento que, quizá, debí ser yo quien muriera. Quizá no merezco estar aquí. Y esa es la verdad. Siento culpa porque no creo que mi vida valiera tanto como la de Carla. Llegué a conocer bien a Carla. Pasamos mucho tiempo encadenadas la una a la otra. Estábamos atadas al piso por un mismo candado desde nuestras manos y pies. Ambas estábamos atoradas en una posición de U, con nuestras espaldas inclinándose hacia la pared. Cuando llegué al ático del carcelero, me encontraba ilesa, pero Carla estaba herida gravemente. Había estado ahí por meses. Tenía moretones por todas partes de su cuerpo, sangre seca por todos lados. Una porción de su cabello había sido arrancado. Le faltaban dientes. Ese primer día, tenía mucho miedo y me sentía desorientada.
Ella me calmó. Me dijo lo que tenía que anticipar. Me dijo quién era el carcelero y cómo operaba. Su voz era muy confortante. Aún puedo escucharla. Eso, y sus sollozos. Te pedirá que hagas algo. Comenzará por algo pequeño. Será doloroso, ya sea para ti o para mí. Tienes que hacerlo. Si lo haces, te alimentará. Si no lo haces, te matará de hambre. Traté de asimilarlo, pero nada tenía sentido. Ella suspiró. Esta es la única vez que te diré esto. Lo siento por lo que te voy a hacer. Mantuvo esa promesa. Nunca se disculpó de nuevo. Carla me dijo que tenía 3 hijos. Su hijo mayor se estaría graduando de la escuela secundaria pronto. Tenía una familia, una vida. Yo solo era una chica universitaria. Ni siquiera tenía un novio que me extrañase. Pero nada de eso importaba. Cuando era el momento de cumplir sus órdenes, no importaba quiénes éramos. Siempre se vestía con una máscara de esquí. Era de color naranja claro. Nunca habló. Sostenía cartas en el aire con instrucciones en ellas. Era paciente. Enfermizamente paciente. Supongo que tenía unos 40 años, por su estatura y complexión. Un hombre caucásico, en definitiva. Pero no sé nada más allá de eso. Mi primer comando fue vomitar en Carla. Ocurrió 24 horas después de que fui secuestrada. Tenía hambre y estaba exhausta. Le dije que no entendía. Él solo agitó la carta agresivamente. Carla me dijo, por lo bajo, que lo hiciera. Si lo hacía, nos alimentaría. Pude contemplar la mirada de Carla. Ella sabía que esto no era la peor parte. Traté de vomitar, pero sin mis manos no había mucho que pudiera hacer. Estaba llorando y le rogaba que nos dejara ir. Después de 10 minutos, rompió la carta y me la tiró. Fue entonces cuando Carla se lanzó en mi dirección. No sabía que pudiera jalar las cadenas tan firmemente. Cayó sobre mí y clavó sus dientes en mi hombro. Grité y traté de quitármela de encima. Su mandíbula se hundió aún más y, con una sacudida violenta, me arrancó la piel de mi cuerpo. Manó sangre. La impresión de ello me hizo desmayarme. Me desperté un tiempo después. Carla permanecía sentada frente a mí. Cuando la vi, traté de distanciarme tanto como pude. Las cadenas se frotaron contra mis muñecas expuestas. Ella negó con la cabeza, decepcionada. Tienes que hacer lo que dice. ¿Por qué mierda hiciste eso? Porque fallaste. Si no te hería, no habría comido. Pero ahora estoy llena y tú aún tienes hambre. Giré mi cuello para tratar de ver mi hombro. La piel había sido desgarrada. Podía ver la silueta de sus dientes en mi carne. Irradiaba dolor desde ella hacia todo mi cuerpo. Carla solo negó con su cabeza y miró al suelo. El carcelero abrió la puerta de nuestra prisión y entró. Más tarde, descubrí que estábamos en un ático. Ahora sé que fuimos retenidas en la casa de un anciano que el carcelero había matado hace meses. Supongo que nadie extraña a las personas de la tercera edad. La casa estaba a la mitad de la nada, a kilómetros de la casa siguiente. Tirité a medida que el carcelero tomó asiento a nuestro lado. Vestía su máscara de esquí usual. Sostuvo una carta para Carla. Decía, trágate su saliva. Me observó fijamente. Escupe en mi boca, gruñó. Ni siquiera creo que pueda. Azotó sus cadenas. Hazlo. Me chupé las mejillas. No había tomado nada de agua en demasiadas horas. Apenas había algo de humedad en mi boca. Amasé lo más que pude sobre mi lengua. Ella abrió su boca tan ampliamente como era posible, y escupí en sus labios. Lo sorbió como vino. Mi estómago vacío se revolvió. Ella actuaba como si esto fuera nada. El carcelero no mostró ningún signo de aprobación o desaprobación. Simplemente sostuvo la siguiente carta frente a mí. Rómpete la mano. ¿Qué? No me había dado cuenta de cuán sonora podía ser mi voz sedienta. Solo hazlo, dijo Carla, con cansancio. En verdad no quiero probar tu sangre de nuevo. Contemplé mi mano, justo como lo hago ahora.
Los huesos nunca sanaron correctamente. Están dentados. Casi se ve como una pila de trozos de hueso revestida de piel. Ahora puedo usar mi mano, apenas. Me hace sentir tanta pena. Cada vez que le doy un vistazo a mis dedos maltrechos, recuerdo haber apaleado las cadenas contra mi mano una y otra vez. Los sonidos de agrietado y las sacudidas de dolor parpadean en mi memoria. La manera en la que Carla ni siquiera se inmutó. Había visto cosas mucho peores. Comencé a llorar, tanto por el dolor como por la situación. El carcelero no emitió ningún sonido. Simplemente bajó la carta. Había hecho lo que quería. Se fue por un momento y regresó con 2 cenas de microondas. Carla y yo nos atiborramos la boca, limpiando el plato con la lengua. El carcelero nos observó. Quizá le gustaba la desesperación de nuestro festín. O quizá se sentía ambivalente. No podíamos ver nada detrás de su máscara de esquí anaranjada. Después de que habíamos terminado, y de que el carcelero se había ido, ya estaba planificando. Lo bueno de una mano rota, era que podía deslizarla por las cadenas. Carla me miró en silencio a medida que sacaba mi mano blanda de su celda. Los ojos de ella me decían que tuviera cuidado. La ignoré. No había manera de que fuera a pasar por eso de nuevo. Usé mis dedos rotos para palpar el piso a mi alrededor. Quizá había algo ahí que me ayudara a liberarme. Carla negó con su cabeza, desesperanzada. Es inútil, me dijo, sin siquiera mirarme. Pasé horas barriendo el piso de madera con mi mano. Nada. No había ninguna uña caída o superficie astillosa. Sollocé en silencio conforme me estiraba tanto como podía hacerlo. En algún punto de la noche, cuando Carla se había quedado dormida, encontré algo. Era una rata bebé. Sin pensarlo, la agarré. El sonido de crujido de mis huesos fracturados era vomitivo. Pero sostuve mi agarre. Chilló y trató de escapar, pero usé toda mi fuerza para mantenerla quieta. No estaba segura de cómo una rata bebé me podía ayudar a escapar. Miré a sus aterrorizados ojos negros. Sentí un retorcimiento. Y fue entonces cuando se me ocurrió. Si no podía forzar la cerradura con una uña, Carla estaba profundamente dormida. Cerré mis ojos. Esto no iba a ser agradable. Aún puedo saborear la combinación de pelaje y sangre en mi boca en tanto desgarraba a la rata bebé con mis dientes. Chilló. Lo más humano habría sido partirle el cuello, pero necesitaba la espina dorsal intacta. En vez de eso, corté su piel. Una vez que había hecho un agujero lo suficientemente grande, usé mi mano buena para pescar la espina. La rata se había rendido y se estaba desangrando. Mi rostro estaba cubierto en sus entrañas. Cuidadosamente, retiré la espina. Era pequeña, pero, con suerte, sería suficiente para liberarme de mis ataduras. Incapaz de sentir piedad, tiré la rata a un lado. No sé cuánto tiempo le tomó morirse. Pasé la siguiente hora tratando de abrir el cerrojo. Solo necesitaba abrir el candado de mis pies. Era un candado viejo, así que debía tener el cuidado de no quebrar el hueso. Estaba salivando mientras trabajaba. La libertad estaba tan cerca. No estoy segura de cuánto tiempo me tomó para deshacer el seguro, pero cuando un tenue sonido de clic irrumpió en la noche, grité triunfante. Desperté a Carla. No me importó. Removí las ataduras de mis pies y forcejeé con las cadenas alrededor de mis manos. Carla empezó a entrar en pánico. No, no. Detente. Pero ya estaba libre. Temblando, me puse de pie. Habían pasado días desde que estuve de pie. Mi cuerpo se sentía débil y cansado, pero estaba lista. Sabía que saldría de ahí. Mi grito no solo había despertado a Carla. El carcelero abrió la puerta de golpe, observando a mi pequeña complexión libre de sus cadenas. Estaba preparada para pelear con él. Incluso en mi terrible estado, hubiera preferido morir a ser su prisionera de nuevo. El carcelero me miró de pies a cabeza, y luego caminó justo a mi lado. Se arrodilló cerca de Carla, quien esta vez estaba sollozando.
Volteó su cabeza hacia mí y me gesticuló con su mano que me fuera. ¿Simplemente me vas a dejar ir?, pregunté, paralizada. Él asintió. Me gesticuló de nuevo que me fuera y, con su otra mano, dibujó una línea por el cuello de Carla. Comprendí a lo que se refería. Si me iba a matar a Carla. Me detuve. Mi humanidad reptó de vuelta. Carla era una buena persona. Trató de ayudarme. ¿Podría dejar que muriera? Ella no rogó por su vida. Solo lloró y me observó, de ojo a ojo. Sabía lo que tenía que hacer. Y fue así como escapé. Escapé de esa terrible casa y nunca volteé hacia atrás. Corrí por kilómetros, tropezándome con los obstáculos más insignificantes. Pero al final encontré otra casa y ellos llamaron a la policía por mí. Fui llevada al hospital de emergencia y se me dio tratamiento para mis heridas. Viví. ¿No es eso para lo que los humanos nacemos? Sobrevivimos a pesar de los costos. Y, aún así, el rostro empapado en lágrimas de Carla me acecha. Debió haber sido ella quien sobreviviera. Ella era la fuerte. La buena. La que tenía una vida. Ernest me dice que yo no maté a Carla. El carcelero lo hizo. Pero la verdad es que bien pude haber sido yo. Ahora necesito terminar esta carta. La leeré mañana en el grupo. Ernest dice que volver a la escena del crimen, incluso en tu memoria, puede ser terapéutico. Pero eso es lo que los criminales hacen. Revisitar sus crímenes. No sé por qué nos pidió que escribiéramos esto. No cuestiono sus métodos. Solo quiero cierre. Quiero sentir que hice lo correcto. Casi desearía que el carcelero estuviera aquí para recompensarme con una cena fría, pero nunca lo atraparon. Dejó el cadáver de Carla en el ático, a medio comer por ratas. ¿Culpa del superviviente, algún día desaparece? Ernest diría que no. Porque, si se fuera, ¿qué motivo tuvo el carcelero para liberarme? Me reclamó como su víctima, a pesar de que sigo con vida. Viajando en taxis con chicos. El hombre alza su mano y el taxi se detiene. Se sienta detrás del asiento del conductor, y nota que no hay ninguna división bloqueando la espalda expuesta de la taxista. Es una espalda encantadora. Hola, señor. Dice la conductora animadamente. Soy Liz. Se refirió a él como señor. A cualquier conductor de taxi que haya estado en el oficio por mucho tiempo se le habría extinto la formalidad. Apestaba a inexperiencia. Su cola de caballo castaña, flequillo y grandes ojos azules la hacían parecer más joven de lo que realmente era. Femenina. Pero eso solo lo hacía mejor para él. Soy Josh, miente. ¿Qué hay, Josh? ¿A dónde va? El hombre le dice que conduzca, y ella lo hace. Un tanto joven como para ser taxista. Lo sé, eso es lo que dicen todos. Trabajo en la tienda de mi papá, pero no siempre basta con eso, así que conduzco para llegar a fin de mes. Linda, también. Au, para. Se ríe. Mi papá dice que es muy peligroso, pero no pasa nada, soy fuerte. Dice la última parte con una voz de macho simulada, y luego le sonríe con malicia a través del espejo retrovisor. Apuesto que sí, saca una botella plástica del bolsillo de su chaqueta y humedece un trapo. Gira aquí. El callejón es indistinguible y está a kilómetros de distancia de cualquier lugar en el que él ha estado. Se quedará con el auto, y, cuando haya terminado con ella, lo incendiará. No habrá motivo aparente, no habrá pistas. Será como si nunca hubiera estado ahí. Sus manos serpentean por detrás de la chica, y fuerza el trapo contra su nariz y boca. Ella forcejea. Sus gritos son ahogados por la presión. Después de unos segundos, sus arañazos se ralentizan. Ambas manos caen a sus costados, su respiración disminuye, y estaba hecho. La arrastra del asiento del conductor y toma las llaves del auto. Luego la coloca de espaldas en el concreto y abre el maletero. Se detiene. Cuchillos. Todo tipo de cuchillos diferentes, todos con filo reluciente. También hay bolsas de plástico, guantes de goma y una bata.
Ves demasiadas películas, dice una voz femenina detrás de él. Un trapo hediondo se acelera por un lado de su rostro. Toma mucho más tiempo que eso para que el cloroformo funcione. Déjame enseñarte. El detective y su compañero terminan la última de sus entrevistas. En 6 meses, una docena o más de hombres han desaparecido sin dejar rastro, y sus búsquedas han conducido a otro callejón sin salida. Pensé que esta vez nos estábamos acercando en verdad, dice el detective vertiendo las sobras de su café en la alcantarilla y tirando el vaso. No permitas que te moleste. Los atraparemos, le asegura su compañero. Siempre cometen un error al final. Mira, déjame invitarte a esta cafetería familiar excelente que conozco, a unas calles de aquí. Yo invito. Ambos le ordenan el especial del día a una adorable joven de ojos azules. Ella les promete que es la carne más fresca de la ciudad. Es el mejor emparedado que el detective ha comido. La muerte se encariñó con el niño. Ella lo albergó con sus alas curtidas, a pesar de que él nunca lo supo. Él le recordaba a sus niños favoritos a lo largo de la historia, pero los vio morir a todos. Tomó una decisión. No podría dejar que eso le sucediera. Cuando el chico era un infante, su padre lo llevó a un bar y lo dejó solo. No regresó por él hasta que había bebido demasiados tragos. Al depositar al niño en el asiento trasero, tropezó en el asiento del conductor y encendió el auto. La muerte sabía lo que iba a pasar. Ya lo había visto muchas veces antes. No dejó que sucediera. Durante años, le dijeron al niño que su padre tuvo un infarto sin explicación, solo una de esas cosas que pasan. Conforme transcurrió el tiempo, la muerte se tornó más protectora. El chico había entrado a su primera relación con una joven hermosa. Ella significaba todo para él, y salían frecuentemente con el grupo de amigos de ella. La muerte desarrolló celos por esta otra joven en la vida del chico, y decidió actuar. Los doctores le dijeron al niño que todos habían estado festejando en desmedida, que fue un milagro que él sobreviviera el consumo concentrado de alcohol. Nunca atraparon a quien reemplazó todas las bebidas con licor fuerte. El chico estaba devastado. En los años siguientes, nunca hizo otro amigo por temor a lo que podía suceder. Una noche de invierno fría, cargó una pistola y la apuntó a su cabeza. Jaló el gatillo. El ruido fue ensordecedor, pero resultó ileso. Inspeccionó el arma y solo encontró 5 de las 6 municiones. Trató de quitarse la vida muchas veces después de eso. Trató de enterrarse un cuchillo en su pecho, pero se convirtió en goma en sus manos. Trató de saltar de un puente, solo para descubrir que se había zambullido en la piscina de verano en su patio. La muerte estaba orgullosa de sí misma. Pensó que el chico sería suyo por siempre. El chico sabía que la muerte no lo dejaría ir. Así que compró un rifle y se dirigió a la escuela más cercana. Cuando todo había acabado, la muerte finalmente permitió que la bala entrara en la cabeza del chico. La muerte lloró. Recibes lo que pagas. ¿Te gusta esto, bebé? Me susurra a medida que se pasa su camiseta delgada por encima de su cabeza, arqueando su espalda para mantener sus senos a plena vista de la cámara WOW. La luz se cuela por las cortinas cerradas de su habitación. Es una habitación desordenada, el cuarto de una chica de universidad, decadente y medio vacío. Seguramente necesita el dinero. Yo solo necesito ver. Sí, musito en mi habitación oscura, buscando torpemente el zipper de mi pantalón. Diana es mi favorita. Mira nada más su estómago plano y adorable, incluso con el piercing de vientre que probablemente se colocó en el colegio. Tan joven. Sus pequeños senos blancos casi brillan bajo la luz que se inclina desde su ventana abierta. Espera. ¿Abierta? ¿En qué momento la? Mi quijada se cae cuando un hombre vestido de negro asesta un puñetazo en la cara de Diana, tumbándola entre un quejido. Se golpea en el suelo con un ruido sordo tan alarmante que casi lo sentí. Espera, ¿lo sentí?
El hombre la levanta antes de que yo pueda parpadear, y la estrella contra la pared desde su rostro. Gotas oscuras se derraman sobre el teclado, pero no es eso lo que estoy viendo. Estoy viendo al marco de fotografía que acaba de saltar en la pared de mi apartamento. La pared que comparto con un vecino que nunca he conocido. El hombre está desgarrando su ropa, y la escucho llorar desde la cámara web, y a través de la pared. Cada golpe, a medida que el hombre la arrastra hasta la cama, llega a mis oídos 2 veces. Oh, Dios. Diana es mi vecina. Vive justo al lado. Y la puedo salvar de esto, de ser violada, de ser asesinada. O puedo ver. Don Gratz. La casa de Don Gratz estaba al final de Alexander Lane. Desde afuera, no había nada extraño ni nada estaba mal con ella. Todas las casas embrujadas en películas son ruinosas o están cubiertas de telarañas. Pero la casa de Don Gratz era la típica casa de rancho suburbana repelente. La fachada era de un café pálido. Había 3 gnomos plásticos pequeños acomodados aleatoriamente en el jardín frontal. Un carillón colgaba de la canaleta. Pudo haber sido la casa de cualquiera, pero la cultura local se la dedicaba a Don Gratz. En realidad, probablemente solo era una casa de mierda que nadie quería. Pero esa no era la historia que nos contaban cuando éramos niños. Debió de ser pasada de generación a generación, porque incluso mis padres sabían la historia de Don Gratz. Él era una leyenda en nuestro pequeño pueblo. A nadie le gustaba ir cerca de esa casa. Tenía un amigo, Ronald, que vivía en la misma calle. Y si golpeábamos la pelota demasiado cerca de la casa abandonada, solo la dejábamos ir. Ahora era de él. La casa estaba contaminada de frisbees, bolas de béisbol y otros recuerdos de la infancia. Esta es la historia de Don Gratz. Básicamente, hace 100 años, un montón de pedófilos se mudaron a la ciudad. Todos vivían en Alexander Lane. A los ciudadanos no les gustó esto, y quemaron todas sus casas, con ellos dentro, por supuesto. Pero algo no se quemó: la casa que pertenecía a Don Gratz. Él era el peor del montón. No solo secuestraba niños, sino que los asesinaba en todo tipo de formas repugnantes. La leyenda cuenta que Don Gratz aún vivía ahí, acechando la propiedad, y agarrando a cualquier niño que se aventurara demasiado cerca. Obviamente, esta era una historia estúpida. No solo no tenía sentido, esa casa no fue construida hace 100 años, sino que nunca ocurrió ninguna migración masiva de pedófilos en esta ciudad. Pero era una buena manera para que nos pudiéramos asustar entre nosotros cuando éramos niños. Una vez, hicimos que Ronald abriera la puerta de su casa y entrara. Salió de inmediato chillando por el miedo y todos huimos. Crecí y dentro de poco tuve una familia propia. 3 niños. 2 chicos, Aiden y Preston, y una chica, Malia. Había escuchado a los demás niños murmurando acerca de Don Gratz para tratar de asustar a Malia. Aparentemente, en las nuevas historias, Don Gratz era un espíritu vengativo que tenía que asesinar a niños pequeños para mantenerse con vida. Reprendí a los chicos por sus mentiras. Pero Malia no temía. Siempre había sido una chica valiente. Malia tenía 7 años cuando se unió a las niñas exploradoras. Amaba estar afuera y construir cosas con las demás chicas. Yo era su tutora, a pesar de que soy un hombre. Llevé a las chicas a viajes de campamento y les enseñé a construir casas de aves. De hecho, fue bastante divertido. Aiden y Preston estaban más interesados en videojuegos que en explorar, así que era con Malia con quien pasaba la mayor parte de mi tiempo. Pero las chicas exploradoras no eran solo diversión y juegos. También se trataba de galletas. No estaba muy ansioso por esto. Sabía que me tendría que convertir en un vendedor de galletas para mis compañeros de trabajo y familiares, pero acepté la inevitabilidad de la situación. Además, le enseñaría a Malia acerca de negocios y contaduría, lo que supongo que son buenas habilidades que puedes tener. Era nuestro primer día de venta de galletas.
Nos levantamos súper temprano, su decisión, para que pudiéramos recorrer el vecindario antes de que las otras chicas lo hicieran. Sabía que íbamos a tener algunos vecinos gruñones, pero ver a Amalia vestida con su pequeño ceñidor hacía que todo estuviera bien. Es decir, ¿quién puede estar molesto con una niña de 7 años emocionada? Partimos de la casa a las 6 de la mañana. Traté de convencerla de que dejáramos dormir a los vecinos un poco más, pero estaba determinada. Ella era tan linda. Un pequeño tractor intenso con grandes trenzas espesas. Me había dicho firmemente que debía quedarme en la acera. Ella tocaba las puertas y registraba las órdenes. Yo era su repuesto, básicamente. Eso estaba bien por mi parte. Primero fuimos alrededor de nuestra calle. La mayoría de las personas no contestaron. Yo le pude haber dicho eso. Los pocos que sí lo hicieron, estaban o bastante animados y despiertos, o extremadamente molestos, pero lo escondían bien. Conseguimos unas cuantas órdenes. Dentro de poco, nos ramificamos a calles vecinas. Amalia lo estaba pasando muy bien. Cada vez que conseguía una orden, hacía un pequeño baile que casi me rompía el corazón. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando llegamos a Alexanderlane. Yo ya estaba muy por encima de la edad en la que creía en Don Gratz, pero mis pies cansados me estaban diciendo que me fuera a casa. Maggie, regresémonos, le supliqué. No, papi. Necesito una orden más para llegar a las 100. Me dio un beso en la mejilla y me inyectó un poco más de energía. Tocamos muchas puertas, pero no conseguimos ninguna respuesta. Amalia caminó a la vieja casa de Ronald y pude ver a este asomándose por las cortinas de la ventana, pero luego desapareció. Recorrimos todo el camino hasta una calle cerrada. La única casa que quedaba era la de Don Gratz. Amalia dio un paso hacia el frente con confianza. La agarré del brazo por instinto. Ella me miró con una sonrisa. ¿No crees en Don Gratz, o sí, papi? Se rió de mí. Le sonreí gentilmente. No. Es solo que ahí no vive nadie. ¿Cómo lo sabes? Me hizo su mejor imitación de profesora. Supongo que no lo sé. Me acerqué para hacerle cosquillas, pero ella lo esquivó bailando. Amalia caminó hacia el jardín. Nunca había visto a nadie acercarse tanto a la casa, aparte de aquella vez cuando era niño. Mi infancia reptó por mi cuello. Aunque lógicamente sabía que no había nadie ahí, aún así se sentía incorrecto verla caminar hacia ese pórtico. Subió a saltos por los escalones y tocó en la puerta sonoramente. Se dio la vuelta para mostrarme una sonrisa. La puerta se abrió. Un brazo largo y delgado emergió, sujetó el hombro de Amalia y la jaló hacia dentro de la casa. Luego la puerta se cerró de golpe. Grité algo y corrí hacia la casa. Al diablo con mis miedos, alguien había agarrado a mi hija. Irrumpí por la puerta y llamé a Amalia a gritos. Solo había silencio. No había nadie ahí. Pisoteé alrededor de la casa amenazadoramente. Acababa de ver a esa persona agarrarla, así que aún tenían que estar dentro de la casa. Pero revisé todo el lugar. Estaba desolado. No había ningún mueble, ni nada, ni siquiera algo de polvo. Solo era el cascarón vacío de una casa. Me detuve en lo que debió de haber sido la sala de estar. Frenéticamente, llamé a la policía. 911, ¿cuál es su? Alguien se llevó a mi hija. Señor, ¿en dónde está? Estoy en la casa de Don Gr, estoy en Alexanderlane. La casa hasta el final. Señor, si esto es una broma, le tengo que decir que no es una puta broma. Envíen a alguien aquí. Ya. Ella está en peligro. Escuché las sirenas en la distancia. Nuestro pueblo no es grande. La policía estaba ahí en minutos. Traté de llamar a mi esposo, Mark, pero debió de haber apagado su teléfono. Me quedé sentado en los escalones de la entrada con incredulidad total. Algo se había llevado a Amalia, y no tenía idea de quién, o qué había sido. La policía tomó mi declaración. Expliqué todo lo que había pasado.
Me preguntaron si había estado bebiendo, lo cual obviamente no había estado haciendo. Me preguntaron si Malia quizá había escapado. Les grité que había visto que alguien se la había llevado. Me trataron como si estuviera loco. Quizá era así como sonaba. Pero aún podía ver ese brazo enfermizamente delgado acercándose hacia mi bebé. Mientras estaba siendo interrogado, mi teléfono timbró. Era Mark. Respondí de inmediato, con lágrimas. Su tono sonaba preocupado. Oye, cariño, cálmate. Dime lo que pasó. ¿Es Malia? ¿Qué con ella? Mark siempre era bastante ecuánime. Sus palabras eran muy amables. Alguien se la llevó, Mark. Alguien la agarró y ahora se ha ido. Estaba sollozándole al teléfono. Me odiaba por haberla perdido. Sabía que Mark me odiaría también. Pero solo hizo una pausa por un momento. Landon, Malia está en casa conmigo. Me atraganté. ¿Qué? Malia está en casa conmigo. Llegó aquí hace unos minutos. Me dijo que ustedes dos se separaron o algo. Dice que te ha estado buscando por horas. Dejé caer el teléfono. Los policías me miraron como si le hubiera acabado de disparar a alguien. Tragué. Esto no podía ser verdad. Había pasado las últimas 3 horas con Malia. Busqué alrededor el portapapeles con las órdenes, pero me di cuenta de que Malia lo tenía cuando la agarraron. Me quedé de pie, indefenso. Mark estaba gritando desde el otro lado de la línea, tratando de comprender qué era lo que estaba pasando. El policía me condujo a casa. No pronuncié palabra. Él fue quien levantó el teléfono para hablar con Mark. Trató de interrogarme un poco más, pero no dije nada. Viajamos a la casa en silencio. Me bajé del auto, y Mark estaba llorando en el pórtico. Malia se asomaba por detrás de él. Excepto que esa no era Malia. Me congelé. Mark se apresuró hacia mí con los brazos extendidos. Pero yo estaba observando a la cosa que pretendía ser mi hija. Inclinó su cabeza en mi dirección y luego levantó un solo dedo a la altura de sus labios. SHHH, me gesticuló. Mark me levantó con un abrazo. Pero yo estaba en otra parte, observando a la cosa que pretendía ser Malia mientras se mordía su dedo, y la sangre burbujeaba alrededor de sus dientes. Luego se dio la vuelta y entró a la casa. Mark me agitó. ¿Qué está sucediendo? Su rostro estaba lleno de amor y miedo. No lo sé, repliqué, abatido. Mark me llevó a la ducha y luego me recostó en la cama. Habíamos acordado que tuve algún tipo de crisis mental. Solo me quedé observando a la pared. Nada tenía sentido, pero sabía con seguridad que mi hija no era la cosa que se estaba riendo afuera de mi puerta. Me quedé en cama por 5 días. Mark trató de tentarme con mis comidas favoritas. Hizo todo lo que pudo para hacerme sentir seguro y apoyado. Pero nada funcionó. Solo me quedaba viendo hacia enfrente. Nada se sentía real. Una vez, me ofreció traer a los niños para que me alegraran. Le grité y le tiré una almohada. No podía soportar ver a esa burla vistiendo con la semejanza de Malia. Pobre Mark. Sufrió a través de todo esto con tanta confusión como yo. En el 5.º día, tuve una visitante. Mark tocó mi puerta suavemente. Entró, preocupado. Landon, sé que necesitas espacio en este momento. Pero hay alguien que quiere verte. Dice que tiene unas palabras de consuelo para ti. Una mujer caminó hacia mi habitación. Parpadeé al reconocerla. Era la mamá de Ronald. No la había visto en tantos años, pero recordaba su rostro. Me sonrió con tristeza. ¿Te importa si me siento contigo? Lo consideré por un segundo. No era particularmente apegado a esta mujer. Solo la conocía como la mamá de mi amigo de la infancia. Rígidamente, asentí para que se sentara. Los ojos de Mark se dispararon hacia nosotros dos. ¿Me debería quedar? No, dije bruscamente. La mujer se sentó al borde de la cama. Mark se veía un tanto herido por todo el asunto. Cerró la puerta sin hacer ruido.
La mamá de Ronald dejó de sonreír el minuto que la puerta se cerró. Me miró a los ojos fijamente. Su voz era como un lecho de clavos. Dime lo que pasó. Tosí. A pesar de que mi garganta se sentía como arena, sabía que necesitaba responderle. Malia tocó la puerta de esa casa, y alguien la jaló hacia adentro. No sentí lágrimas esta vez, solo oí al rojo vivo. La mujer asintió. ¿Y cómo explicas el que tu hija esté en casa ahora mismo? Mi rostro se sintió como si estuviera hecho de piedra. Esa no es mi hija. La mamá de Ronald acortó la distancia. Su cabeza estaba tan cerca de la mía, que podía oler la menta de su pasta de dientes. Cuando me habló, su voz irradiaba odio. Lo mismo le pasó a mi Ronnie después de que ustedes jugaran ese estúpido juego de mierda. Aquella cosa que volvió a casa, no era él. Se enderezó. Ronald, aprendes a vivir con ello. Aprendes a aceptar que tu hijo no volverá nunca. Se puso de pie, apática. Todos te etiquetarán como loco si dices algo. Perderás a tus otros hijos. A tu esposo. Solo quédate callado y aparenta. Me levanté de la cama desesperadamente. Pero Malia debe estar ahí afuera, en alguna parte. Ahora está con él. La mujer buscó en su bolsillo y produjo una nota. Esto llegó el día del cumpleaños número 18 de Ronnie. Sujetó el papel firmemente y luego lo dejó caer en el suelo. Sin decir otra palabra, se fue. Lo observé. Mi cuerpo se sentía como si estuviese a punto de darse por vencido. Me arrodillé y alisé el papel. Decía, espero que disfrutes el reemplazo. He estado disfrutando de tu hijo inmensamente. Qué mal que crezcan tan rápido. D. G.